Muy buenas noches. En esta ocasión quiero compartirles detalles de la escena más triste y breve de la Biblia. Y digo breve porque si bien nuestro Señor y Salvador sufrió al morir en la cruz, el Padre Celestial le resucitó poderosamente y de esta forma le otorgó toda aquella gloria y autoridad que tenía antes de la creación del mundo. Este hecho lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 testigos que en sus relatos hay pequeños matices o detalles que, si bien puede parecernos contradictorios, no lo son en absoluto, sino que describen vívidamente la escena de un mismo hecho. Quizás se pregunten por qué entonces encontramos detalles en las narraciones. Bueno, la explicación es que cada ser humano es único y ante un hecho de estas características emocionales muy fuertes, sus experiencias visuales, auditivas y sensoriales también van a ser únicas y diferentes. Por eso es que al leer los testimonios de ellos, encontramos esos detalles. Son seres humanos que fueron testigos de una escena muy dura y que los marcó para el resto de sus vidas de una forma única y especial. Antes de empezar a leer el primer testigo del libro de Lucas en el capítulo 23, quisiera mandarle un saludo especial a mi tía y hermana en la fe, a Amanda Alzueta, pues me estuvo compartiendo sus impresiones sobre esta escena y me compartió sobre el ungüento, el cual preparaban en la antigüedad para poner sobre el cuerpo de las personas muertas, y en este caso me compartió ese ungüento especial que se le preparó a Jesucristo para su sepultura. Vamos a empezar a leer el libro de Lucas. Vamos a leer desde el 26 en adelante. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene fue un hombre al cual los soldados romanos obligaron a llevar el madero o cruz en donde sería crucificado Jesucristo. Se le conoce también por el Cirineo. En los evangelios de Mateo y Marcos también se le menciona, pero Juan en su evangelio lo omite. Este hombre, que venía del campo cuando fue tomado por los soldados para que cargue la cruz, parecería indicar que venía de una ardua jornada laboral. Es interesante observar el testimonio de Marcos, pues él dice que Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo, lo cual parece indicar que estos hombres eran muy conocidos en la comunidad, seguramente creyentes o personas con una buena reputación. Pues Pablo menciona a un hombre llamado Rufo en Romanos, de modo que todo parece indicar que es la misma persona, es decir, el mismo Rufo, hijo de Simón de Cirene. Vamos a revisar brevemente el testimonio de Marcos. Y en el 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y ahora revisemos Romanos 16:13. Y este es Pablo hablando: saluden a Rufo,
distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Este hombre que cargó la cruz fue llamado por el Todopoderoso para que se arrepienta y acepte a su Hijo Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor y Salvador del mundo. Veo en esta escena a un hombre regresando a su casa cansado, luego de una dura jornada laboral en el campo, y no solo cansado físicamente, sino espiritualmente, sin esperanzas en este mundo terrenal y efímero, cuando de repente, en un momento y tiempo perfecto que el Padre Celestial dispuso, este hombre, Simón de Cirene, se topa cara a cara con el Hijo de Dios, e inmediatamente los soldados cargan sobre su espalda la señal, marca o sello del nuevo pacto, la cruz. Esto me recuerda las palabras de Jesucristo en Mateo 11, 28, 30 y Marcos 8, 34. Y vamos a revisarlo. Mateo 11. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y Marcos 8:34, y llamando a la multitud con sus discípulos les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero y sígame, es decir, la cruz. Volvamos a Lucas. Continúa en el 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesucristo, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesucristo menciona aquí unas profecías de doble cumplimiento, es decir, que esas mujeres con hijos que están llorando desconsoladamente al ver a nuestro Señor siendo llevado a la muerte, van a ser perseguidas, y a muchas de ellas y sus hijos les darían muerte. Esto sucedió al poco tiempo de morir Jesús, y va a volver a tener su cumplimiento en la gran tribulación. Es interesante observar que Jesucristo les dice, si a mí, que soy el Mesías, el agua de vida, la fuente de la vida eterna, me hacen estas cosas, a ustedes que están muertos espiritualmente, sin frutos como un árbol seco y alejados de Dios, ¿qué no les harán? Él está citando Mateo 24, 19 al 21 y Apocalipsis 6, 16 al 17. Vamos a revisarlo. Mateo 24, 19 al 21,
Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y Apocalipsis 6, 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Se entiende que la profecía es de doble cumplimiento. El historiador judío romano Flavio Josefo, en su obra La guerra de los judíos, describe la ferocidad y brutal disciplina que caracterizó a las legiones romanas y cómo destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos del general Tito. Vamos a continuar leyendo. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este lugar llamado de la Calavera o Gólgota, que se traduce del hebreo y básicamente significa calavera o de la calavera, está situado entre la tumba del jardín y la colina del Gólgota, parte del monte Moriah, fuera de la muralla. Algunos diccionarios bíblicos mencionan que se le llamó Gólgota porque era un depósito de cadáveres. Otras versiones dicen que se le llamó Gólgota por la forma de calavera sobre la roca, como podemos apreciar en esta otra imagen. No sé si pueden ver allí el círculo rosado rojo que tiene como una forma de calavera. Estaba situado entre la tumba del jardín y la colina. Vamos a revisar un pasaje que está en el libro de Juan, el capítulo 19. Lo menciona en el versículo 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Es muy interesante observar que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, por lo que tiene mucho sentido lo que dicen muchos creyentes y estudiosos de la Biblia, entre ellos Ron Wyatt. Este señor fue un creyente adventista, aficionado a la arqueología. Según su testimonio, halló importantes descubrimientos bíblicos, entre los cuales se halla el Arca del Pacto. Él, así como otros, afirman que cuando Jesucristo muere,
Su sangre desciende y se cuela por una abertura en la roca y cae sobre la cubierta del arca. De esta forma se cumplen las escrituras y la función que hacía el sacerdote terrenal en el lugar santísimo una vez al año. En este caso Jesucristo derrama su propia sangre sobre el arca del pacto como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y de esta forma nos limpia una vez y para siempre de todos los pecados. Los descubrimientos del señor Wyatt son impresionantes y los invito a que puedan conocer en detalle su trabajo, pues todo parece indicar que este hombre dice la verdad. En lo personal no tengo pruebas absolutas, pero tampoco puedo negarlo, pues Dios usa al ser humano como Él quiere, y hay que tener mucho cuidado cuando criticamos el trabajo de alguna persona, porque sin saberlo quizás esté siendo utilizada por el Creador. Vamos a volver a Lucas. Vamos a leer desde el 34. Y Jesucristo decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. En Mateo se menciona que le dieron a Jesucristo vinagre con hiel, y más adelante el texto dice que mojan una esponja con vinagre para darle de beber. Esto está en Mateo 27:48. El apóstol Juan es quien nos aporta los datos más interesantes, mencionando una vasija llena de vinagre en Juan 19:28 al 30. Y vamos a revisar Mateo 27. Y en el 48 dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Ahora vamos a ir a Juan. Desde el 28 al 30 vamos a leer. Y dice: después de esto, sabiendo Jesucristo que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesucristo, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Finalmente revisemos el testimonio de Marcos. Él menciona que le dan a Jesucristo vino mezclado con mirra. Vamos a ir a Marcos. Y vamos a leer el 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Más adelante en el 36 el texto dice que le dan vinagre. Y el 36 dice: y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad,
veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesucristo, dando una gran voz, expiró. Es interesante ver que la mirra tiene propiedades medicinales y se usaba en la antigüedad como perfume, como ungüento y medicina. En Juan 19:39 vemos cómo Nicodemo trae una mezcla de mirra y aloe para envolver con telas de lino y especias aromáticas el cuerpo de Jesucristo. La pregunta que surge es, ¿qué le dieron realmente de beber a Jesús? Y la verdad es una sola. Para saberlo tenemos que ubicarnos en el contexto. En esa época era muy común entre la población con menos recursos, pobres y trabajadores, el consumo de una bebida llamada posca. La misma se obtenía mezclando agua y vino picado o avinagrado. Los soldados de las legiones romanas la consumían frecuentemente. Su sabor no era rico, pero era más barata que el vino, y tenía la ventaja de no echarse a perder porque ya estaba picado. Esta bebida también era una forma segura de beber agua en muchos lugares, sin tener que sufrir algún tipo de cólicos. De esta forma podemos ver que no era vinagre lo que le dieron de beber a Jesucristo, sino posca, pues es imposible que un ser humano tome vinagre puro para hidratarse. Ahora volvamos al texto de Lucas. Y vamos a leer donde lo habíamos dejado, desde el 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro le reprendió diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesucristo le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Ahora revisemos otro detalle que involucra a los dos ladrones. Mateo y Marcos mencionan que los ladrones injuriaban a Jesucristo, y ellos están hablando en plural, de modo que los ladrones están mencionándolos a los dos. En cambio, el testimonio de Lucas está en singular, y él dice que solo un ladrón hacía injurias, mientras que el otro ladrón defendía a Jesucristo. El apóstol Juan en su evangelio omite este hecho y no lo menciona, de modo que tenemos dos testigos contra uno, y para hallar la verdad del asunto hay que recordar que un salmo dice: «La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia». Y también está escrito en Números y Deuteronomio, y en 2 de Corintios: «Por boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo asunto». De modo que el testimonio de Lucas es el verdadero. Esto se debe a que los testimonios de Nicodemo y José de Arimatea corroboran lo que dice Lucas, es decir, que solo un ladrón injuriaba y el otro defendía. Ahora son tres testimonios: Lucas, Nicodemo y José de Arimatea, contra dos, que son los de Mateo y Marcos. En la segunda parte de este estudio vamos a leer los testimonios de ellos, es decir, de Nicodemo y José de Arimatea, porque en la Biblia no se encuentran. Y vamos a revisar el de Mateo y Marcos.
Vamos a leer el 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, que estaban crucificados con él. Y aquí está hablando en plural. Pero sabemos que fue solo uno el que lo injuriaba. Y ahora revisemos Marcos, el 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, es decir, está hablando en plural, le injuriaban. Ahora volvamos a Lucas. Y vamos a leer del 44 en adelante. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesucristo, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. La hora sexta es el equivalente a la hora 12 del mediodía, y la hora novena o nona serían las 15, es decir, las 3 de la tarde. Es interesante observar que los testimonios de Mateo, Marcos y Lucas coinciden en el hecho de que hubieron tinieblas que cubrieron toda la tierra, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. En lo personal entiendo que no fue un simple eclipse, sino un evento nunca antes visto, pues también hubo un terremoto, entre otros hechos prodigiosos. El apóstol Juan omite este hecho en su evangelio sobre por qué se rasgó el velo. Sobre por qué se rasgó el velo no, omite este hecho sobre el tema de las tinieblas y el terremoto. Bien, sobre por qué se rasgó el velo, cuál era su función y su significado simbólico, pueden revisar si lo desean el estudio que tengo en este mismo canal, titulado Uno por Yahweh y otro por Azazel. Pueden adelantarlo hasta el minuto 52, en donde allí van a poder saber más detalles sobre el simbolismo que hay detrás y la explicación, entre muchos otros detalles. No lo voy a hacer aquí, no me voy a detener aquí a explicarlo porque se me extendería mucho más el video, y quiero revisar el testimonio de Juan, que es lo que vamos a hacer ahora, el cual es breve en algunos puntos, sobre todo al comienzo de su narración, pero que más adelante nos aporta muchísimos datos impresionantes sobre Jesucristo y el cumplimiento de profecías escritas en los Salmos y Zacarías. Vamos a ir a Juan 19. Y dice: tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz, al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesucristo en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesucristo fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Era costumbre que tanto la identidad de la víctima como el delito
se escribiera en madera y se colocara en la cruz encima de la cabeza de la víctima. Juan menciona que el letrero es colocado sobre la cruz y Mateo nos dice sobre su cabeza. Vamos a revisarlo brevemente. Vamos a leer el 37 de Mateo. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Volvamos a Juan. Aparte de ser escrito en hebreo, lo hicieron también en dos de los idiomas más hablados de esa época, como lo era el griego y el latín. Y vamos a seguir leyendo desde el 23. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesucristo, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El texto está en plural, de modo que los soldados que se reparten los vestidos de Jesucristo son 4. Al ser una túnica tejida en una sola pieza, los soldados deciden no romperla y echar suertes, es decir, tirar dados o elegir algún otro método, ¿verdad?, para que saliera sorteado alguien, para ver quién sería su dueño. Se entiende entonces que los vestidos que se reparten los otros 3 soldados son el manto, el cinturón y las sandalias de Jesús. El apóstol Juan está citando la profecía de David en el Salmo 22:18. Vamos a revisarlo. Y dice: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y vamos a seguir leyendo desde el 25. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesucristo estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. El discípulo al cual Jesucristo amaba es el propio Juan, el mismo que estamos leyendo en estas líneas. Se entiende que Juan está escribiendo en tercera persona. Y sigamos leyendo desde el 28. Después de esto, sabiendo Jesucristo que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesucristo, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí se cumplen otras escrituras del Salmo 22:15 y el Salmo 69:21, y vamos a revisarlo.
Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Continuamos leyendo desde el 31. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevara. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesucristo. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Las escrituras que se cumplen aquí son el Salmo 34:20 y Zacarías 12:10. Vamos a revisarlo. El Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Y Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Es muy interesante observar que se cumple otra profecía que no la menciona Juan, pero sí lo hace Marcos en su Evangelio, y vamos a revisarlo. Vamos a leer el 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y Marcos aquí está citando la profecía de Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los rebeldes, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bien, aquí finaliza esta primera parte del estudio. Próximamente en la segunda parte hablaré sobre la identidad de los dos ladrones en la cruz, así como también la identidad del soldado romano que traspasa con una lanza el costado de Jesucristo. Les doy las gracias por su tiempo y que el Altísimo llene sus vidas de bendición. Amén.